Muchísimas gracias, Alfonso. Además, hoy vamos a eliminar un tabú. Antes hablaba nuestra compañera Sonia de la vejez cuando buscamos el diccionario, y no hay que buscar alergia en primavera porque la alergia es todo el año. Y así empezamos hoy la entrevista con nuestros expertos, con el doctor Ángel Moral, presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología. Bienvenido. Hola, doctor. buenos días, Julia. ¿Cómo estás? Bien. Y también nos acompaña el doctor José María Maillo. Es jefe de servicio de pediatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, además de la sección de inmunoalergia, y también pertenece a la Sociedad Española de Alergología Pediátrica. Es decir, que hoy todos los que puedan tener o hayan tenido o vayan a tener síntomas de alergia van a estar muy bien asesorados por estos dos grandes profesionales que se sientan hoy aquí. La primera pregunta que os hago, no tenemos por qué hablar ahora de alergia, hay que hablar de alergia todo el año. Sí, si hablamos de alergias, sobre todo de tipo respiratoria, y en nuestra comunidad, en Castilla-La Mancha, los principales desencadenantes son los pólenes. Y es que hay prácticamente pólenes durante todo el año. Tendríamos la típica alergia primaveral debida al olivo y a las gramíneas, que sería abril, mayo y junio, pero precisamente en estos días estamos teniendo muchos problemas por otra alergia, por otras especies que son los cipreses y las arizónicas, que van a dar problemas precisamente durante el otoño e invierno. Y dentro de unos días tendremos el plátano de sombra. Y luego ya, cuando vaya a empezar el verano, tendremos a la salsola. Entonces tenemos prácticamente casi todos los meses del año ocupados con alguna planta que da alergia. Con alguna planta que da alergia y que afecta a todos los individuos, porque alergias se puede tener desde que uno nace. Sí, la verdad es que hoy día el niño cuando nace y empieza con los primeros síntomas que podemos pensar que son alérgicos, todo procede de la genética de cada persona. En la evolución hacia la alergia hay que contar con la genética y con los factores ambientales. ¿Y cómo son esos síntomas que vamos a detectar en un niño pequeño? ¿Son los mismos que vemos en un adulto? Pues la verdad es que hoy día con los estudios que tenemos es sencillo. Un niño pequeño, en el momento en que nace y se empieza a poner en contacto, si tiene la suerte de solo tomar lactancia materna y tiene la suerte de haber tenido un parto natural, tiene la suerte de que su microbiota se vaya formando con normalidad. Sin embargo, si al paso del tiempo, porque el parto ha sido por cesárea o porque tiene lactancia artificial, la microbiota ya no es igual, y entonces eso hace que los alergenos que van apareciendo desde que empiezan a comer, que se pueden transmitir incluso a través de la madre, pero sobre todo a través de cuando ya empieza la alimentación complementaria, hace que el organismo del niño, que ya ha nacido con lo que se llama el predominio de los linfocitos TH2 con respecto a los TH1, ese desbalance ya se conoce desde pequeño y hace que la respuesta de ese niño ya sea alergia. Esa alergia sobre todo empieza en principio con la alergia alimentaria y posteriormente también se nota desde muy pronto la alergia a la atopia, el eczema atópico de los niños. Es decir, que sí que está demostrado que un niño que tenga piel atópica puede desarrollar también o tener síntomas de alergia. En realidad la piel atópica es una piel alérgica que reacciona contra un montón de sustancias, ¿no? Algunos niños pueden empeorar la atopia con respecto a la alimentación y tenemos que ponerle una dieta especial con fórmulas incluso hidrolizadas. Los niños lo primero que demuestran desde muy pequeñitos es la alergia a proteínas vacunas y la alergia al huevo. Posteriormente es la alergia a frutos secos y al pescado, y muchos de esos niños, el tema que comentábamos antes, que tosen continuamente y que son pequeñitos, esas toses y esas bronquitis asmáticas no son secundarias a alergia, en general son secundarias a los primeros virus de las guarderías. Y esos niños tosen mucho, tienen crisis de asma, pero esa es una bronquitis asmática no de etiología alérgica, es por culpa de los virus, con predominio invernal. Esos niños tienen hiperreactividad bronquial y esa hiperreactividad se la activan los virus y tienen los 2 o 3 primeros años de su vida, por culpa de los catarros de repetición secundarios a las guarderías y a la infancia, unos procesos similares y que necesitan tratamientos, que el niño se puede manifestar solo con tos y con fatiga y necesita tratamientos broncodilatadores, etcétera, y no son alérgicos todavía. Luego ya, según las características genéticas y ambientales de cada uno, irán desarrollando la alergia a inhalantes posteriormente, a partir de los 3 años, etcétera. La lluvia que hemos esperado durante todos estos meses de primavera
que vamos a entrar en la primavera, pero el invierno ha sido muy seco, sobre todo aquí en Castilla-La Mancha. ¿Influye también en las alergias? ¿Es buena o mala la lluvia para las alergias? Pues la lluvia es buena y es mala. Esto cualquiera entendería, y bueno, ¿cómo puede ser esto posible? La lluvia cuando cae, en el momento que está cayendo, lo que hace es que humedece el polen pesa más, se va al suelo y el polen deja de dar problemas alérgicos. Es decir, está quietecico. Una vez que está en el suelo. Lo que ocurre otras veces, el otro efecto que tiene la lluvia es que como esa lluvia que va cayendo va mojando las plantas, hace que esas plantas se desarrollen mejor. Y esas plantas van a crecer y van a terminar dando más polen. Y eso sobre todo lo vemos, por ejemplo, en el caso de las gramíneas. Las gramíneas, que no es un árbol, que es un tallo herbáceo, que es una planta que podemos romper con la mano, sí. Se influye muchísimo sobre todo por el agua, no tanto, por ejemplo, los olivos o los plátanos o los cipreses, que necesitan que haya mucha escasez de agua para que les dé problemas y dejen de producir polen. ¿Y qué estáis viendo vosotros cuando analizáis cómo las características del polen de cara a los próximos días, teniendo en cuenta la situación meteorológica que hemos tenido en los últimos meses? Por ejemplo, lo que ha ocurrido este otoño-invierno. Llovió bastante en el mes de octubre y esto hizo que las plantas que en esa época empezaban a desarrollarse, que son los cipreses y las arizónicas, se desarrollaran bien. Pero de repente hubo un parón en las lluvias, prácticamente desde noviembre hasta ahora no ha llovido nada. Entonces todo ese polen que tenía que salir ha estado flotando en las cabezas de todos los alérgicos y es por eso por lo que los niveles de pólenes han estado muy altos al haber faltado la lluvia. Tenemos que decir que nosotros, por ejemplo, en Toledo, nuestro hospital, desde hace ya 28 años estamos recogiendo los niveles de pólenes y hasta la fecha, en el año 2014 y en el 2019, fue cuando tuvimos los niveles más altos acumulados de pólenes de ciprés y arizónica, que los recogemos entre el 1 de octubre y 31 de marzo. Y teníamos el récord entonces en 33.000 granos. Hoy, a fecha de hoy, este año llevamos ya 37.000. O sea, muchísimos más. Hemos superado los dos récords que había y además nos queda todavía el mes de marzo. Con lo cual, por eso, este año los pacientes con alergia a los pólenes de cupresáceas, de ciprés y arizónica, están bastante mal. Y gracias a las mascarillas se está librando de muchos síntomas. Es importante que añadamos lo de las mascarillas, porque las mascarillas antes era como algo que solamente se lo ponían los japoneses cuando venían a ver Toledo. Lo veíamos bajarse del tren y decíamos, mira, ¿dónde irán con las mascarillas estos? Y nos reíamos de ellos. Pues mira por dónde nos hemos dado cuenta, después de una pandemia en la que seguimos inmersos, lo importante que son las mascarillas. Claro, siempre nos costó mucho a los alergólogos recomendar que se pusieran mascarillas, los polínicos sobre todo, en época de primavera o en época de su polen, ¿no? Ahora que la pandemia nos ha acostumbrado a estar con mascarilla, los años 20 y 21, que ha habido mucha polinización, el doctor Feo Brito de Ciudad Real lo exponía en algún trabajo, que ha habido mucha polinización por el clima que ha habido aquí, en Ávila parecido. Ha habido mucha polinización de gramíneas porque ha habido muchas lluvias. Este año puede haber habido mucha arizónica y mucho ciprés, pero como esto siga seco, en mayo y junio va a haber mucha menos polinización de gramíneas. Con lo cual la lluvia en esa situación favorecería el aumento de polinización de gramíneas si lloviera mucho marzo y abril. Saldría un mayo, como dice el refrán, marzo airoso y abril lluvioso. Exacto. Sale mayo florido y hermoso. Cuanto más florido y más hermoso, más polen. Cuanto menos lluvia haya habido, va a salir una polinización, si siguiéramos así, todavía más floja. De gramíneas y de... Y lo que recomendáis, por ejemplo, en cualquier persona que tenga alergia, es que debería de usar la mascarilla en exteriores. Ahora que hemos quitado la mascarilla en exteriores, por ejemplo, los que no la necesiten no, pero cualquier persona, incluso los niños que tengan alergia, deberían de llevar su mascarilla. A ver, la mascarilla nos ha salvado la vida durante la época de pandemia. Eso está bien claro. Y de muchos virus, que todas las madres hemos ido bastante menos al pediatra, que sí. Sí. Es que es la realidad. Hay que tener en cuenta que el virus mide unos 150 Armstrong, que es una cifra muy pequeña en cuanto a su tamaño. Y los polenes son como 100 veces más grandes. O sea, si de alguna manera las mascarillas han sido capaces de impedir que los coronavirus y otros virus hayan podido llegar a la vía respiratoria, con mucho más motivo ha impedido que los polenes puedan llegar a la vía respiratoria. Entonces, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, pues esos pacientes que ya se han acostumbrado por el tema del coronavirus a utilizar esas mascarillas,
si son alérgicos y en determinados días que los niveles de pólenes sean muy altos, y aprovecho para indicar que hay una página de la Sociedad Española de Alergia que Exacto, es www.pólenes.com, donde van a conocer cuáles son los niveles de pólenes de cada una de las ciudades de España, porque tenemos datos de toda España. Entonces, esos días de máxima intensidad de pólenes son precisamente los días, y sobre todo si hacen actividades al aire libre. O se van de viaje, tienen que llevar sus y sobre todo mascarillas. están a lo mejor en sitios donde hay mucha vegetación, es recomendable que utilicen. ¿Y recomendáis también, por ejemplo, tanto para adultos como para niños, las vacunas, los tratamientos de inmunoterapia? ¿Qué opináis sobre eso? Bueno, yo creo que lo fundamental en medicina es prevenir. En una alergia alimentaria, si quitas la causa, eres alérgico a las gambas y no las comes, estás curado. Totalmente. Entonces, si pudiéramos evitar, que es lo primero que hace la mascarilla, evita la entrada del polen, ya no se va a producir la reacción antígeno-anticuerpo, no va a haber síntomas. Entonces, llegar a tratar la alergia es llegar al final. Los síntomas nasales, oculares, pulmonares, es llegar al final. En los últimos tiempos han mejorado tremendamente las vacunas. Tienen una buena composición del alergeno mayoritario y cada persona se puede saber cuál es el alergeno que hay que ponerle. Si la vacuna tiene buena tolerancia, para los niños han mejorado mucho al existir las vacunas orales. Siempre fueron las mejores vacunas las subcutáneas. Las orales ahora han obtenido una buena evolución. Y yo creo que el tratamiento hiposensibilizante, que es como le llamamos, es la verdadera solución que puede cambiar la historia natural del paciente, porque los antihistamínicos, corticoides y demás tratamientos llegan cuando ya estás enfermo. Exacto, cuando ya estás con toda la sintomatología. Lo que hay que hacer es prevenir y vacunar. Y hoy día, con algunas muy buenas vacunas que ya tenemos, por ambas vías, se puede conseguir que disminuyan los síntomas y, por tanto, la medicación. Por tanto, el tratamiento princeps, el gold estándar que llaman ahora, es la vacunación. Y a partir de los 5 años ya podemos vacunar a los niños. A partir de 5 años ya se puede vacunar a un niño perfectamente. Entonces, el único problema es hacer un estudio correcto, saber cuál es su alergeno mayoritario, o en los niños que son alérgicos a los ácaros, que es mucho menos frecuente, al menos en nuestra tierra de Castilla y León y aquí también. Pero, por ejemplo, en otras zonas, como puede ser Galicia o puede ser zonas húmedas, los ácaros y la humedad también influyen. Eso es. Y los perros, que aquí hemos tenido uno hace Sí, poco, aquí hemos tenido a Thor. pues también, como ahora las casas están llenas de mascotas, Totalmente. la alergia a los gatos y la alergia a los perros está aumentando. Todo eso lleva su tratamiento. Pero hablando de la alergia polínica, yo creo que la gran evolución está en los varios años que ya en España hay mucho estudio puntero y la vacuna es la solución mejor vista. Lo demás, ya llegas con estornudos, pues ya pones tratamiento, pero ya hay síntomas. Tenemos que intentar ir por delante. Doctor Ángel. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo mejor es la prevención, y mientras no hayamos nos hayamos decidido a lo mejor a poner esas vacunas, pues tendremos que tratar... Hay cierto miedo a las vacunas. Mucha gente empieza, vacunar a un niño tan pequeño, pero que estamos diciendo que a partir de los 5 años ya se pueden vacunar. Incluso es recomendable hacerle pruebas a los niños a partir de 4 o 5 años más o menos, y detectamos ya síntomas, es conveniente de recién nacidos. De recién nacidos se pueden hacer perfectamente. Se lo hacemos para la alergia alimentaria. Exactamente. Igualmente le puede ver la polinización. O sea, no hay ningún límite de edad para empezar a hacer las pruebas. Se le pueden hacer, como dice José María, a niños. Lo que pasa que es raro que un niño de menos de 2 años tenga una alergia por pólenes, aunque ya cada vez vamos viendo que más temprano empiezan a tener. Aparecen. Incluso más tarde. Es muy curioso porque antes eso se pensaba... es una pregunta también que os quería hacer, porque la gente dice, bueno, yo soy alérgico, yo no sé qué me ha pasado, de la noche a la mañana se puede ser alérgico. Pues sí, es curioso, pero por ejemplo hay un perfil que son los pacientes con alergia al ciprés y la eritónica, que no han tenido nunca alergia en su vida, y suelen ser varones a lo mejor por encima de los 50 años, que de repente en el mes de enero y febrero empiezan a estornudar, a picar en los ojos, y nunca habían tenido ningún problema alérgico. Y son personas en las que ya pensarían que jamás tendrían alergia. Y la han desarrollado sí. después, o sea que al final nuestro componente genético está ahí y que puede... Claro. Por cualquier circunstancia ambiental, sobre todo. Estamos hablando de que estamos viviendo inviernos, primaveras que nada tienen que ver a lo mejor como las de hace 20 años. Está ese cambio climático que es una realidad que no podemos negar. Entonces, lo importante es la prevención, que es un poco también el mensaje que mandamos hoy. Que alergia hay todo el año, que no vayamos al alergólogo, ahora voy a coger cita. Al alergólogo que empieza a estornudar.
Es decir, que tenemos que hacer ese tratamiento antes, con esas vacunas, con esos tratamientos de inmunoterapia. Y también, a modo de conclusión, consejos que podáis dar a tanto alérgicos o a aquellas personas que no sepan que tienen alergia y pudieran desarrollarla por alguna sintomatología que sea clave. Bueno, hay una cosa que además estoy viendo en la televisión, esas imágenes en las que se ven esas pelusillas flotando en el ambiente en los meses de mayo y junio. Eso no es polen, esos son las semillas de los chopos, que coinciden justo en el tiempo, en la época en la que dan problemas alérgicos las gramíneas. Entonces todo el mundo le echa la culpa a lo que ves. Tendríamos que ir con un microscopio a buscar el polen. ¡Polen! Mira cuánto polen, eso no es polen, andar por ahí. Esas son las semillas de los chopos que ahí las estaba viendo. ¿Son inofensivas? Que son inofensivas. Eso no da problemas alérgicos. Si te cae en el ojo te puede irritar un poco el ojo, pero no, seguro que no da problemas alérgicos. Que el polen no lo vemos. Y luego, en cuanto a medidas a utilizar, bueno, pues aparte de conocer los niveles de pólenes, que insisto que son importantes, y usar la mascarilla, pues cuando se viaje en coche, viajar con las ventanillas cerradas. Es importante cuando volvemos de casa cambiarnos de ropa, porque muchas veces tenemos la ropa llena a lo mejor de polen si hemos estado en una zona jardinada, y vamos a estar continuamente incluso en casa con ese tipo de problemas. Si podemos tener incluso purificadores de aire, pues nos van a ayudar a limpiar el ambiente, porque cada vez que abrimos las ventanas y las puertas pueden entrar esos pólenes, ¿no? Y una cosa importante, hay unas horas determinadas del día que es cuando más cantidad de polen hay en el ambiente, que suele ser entre las 12 de la mediodía y las 4 o 5 de la tarde. Coincide con las horas de más sol también, y de más luz. Hay que cuidarnos. Esas son las horas a lo mejor que no debemos de ventilar la casa. Lo tendríamos que hacer o antes o después. Pues lo hacemos fatal, porque la mayoría de las Cuando veces abrimos la ventana a las 12 de la mañana. ¿Y para los pequeños, doctor? Hombre, en los lugares, añadiendo a esto, en los lugares donde la ropa se secaba al aire, ¿Ya? claro, tú Toda la vida de Dios. queda la ropa perfectamente secada, ¿no? Las sábanas donde duerme el niño, el almohadón y sus niquis. Y van llenos de polen, totalmente, si se han pasado en las horas de polinización secándose. Se lo pones, le haces al niño la cama con esas sábanas tan limpitas y secadas al sol y lleva un porcentaje de polen. Si encima has tenido la ventana abierta para ventilar, claro, yo porque creo el niño que se acuesta en una... este es un mundo de pequeños detalles que uno más otro, más otro, más otro hacen. Por ejemplo, una de las cosas que todavía es difícil conseguir, que los niños hagan deporte con mascarilla, porque es difícil. Bueno, en los colegios los están teniendo con mascarilla haciendo deporte. Claro, pero 2 años. cuando un niño de 7, 8, 9 años se pone a jugar un partido de fútbol un 15 de mayo o de junio con unos niveles de gramíneas y de olivo en esta tierra altísimos, el hombre le disminuye su capacidad pulmonar y no aguanta 2 carreras. Y todo eso hoy día se puede prevenir, se puede ayudar. Lo que pasa es que hay que írselo explicando a cada paciente con sus características. Y lo que hablabas antes de la alergia, es que se nace ya. Hay gente que no va a ser nunca alérgica. Esas personas, la IgE, la tienen baja, nunca van a tener posibilidades de alergia. Pero hay otros que desde que nace ya lo tienen. Y, por ejemplo, quien tiene un padre y una madre alérgicos tiene un 80% de posibilidades de desarrollarlo. Lo desarrollará antes o después, según las características genéticas y las circunstancias ambientales donde haya vivido. Pero todo eso hace que se desarrollen los diagnósticos en diferentes épocas. Pues ha sido maravilloso hablar con vosotros. Muchísimas gracias por todas las aclaraciones. Yo creo que para mucha gente a partir de hoy la ropa la va a secar dentro de casa, aunque tarden más las sábanas. Pero vamos a hacer, como dice el doctor, o la secadora, utilizar pequeñas cositas que nos hacen la vida más fácil cada día. Y si las mascarillas ya están en nuestras vidas, pues vamos a seguir utilizándolas por los beneficios que nos han traído. Muchísimas gracias, doctor Ángel del Moral, como siempre. Es un placer tenerte en el programa y visitarte además y que nos hagas esa comprobación de cómo está el polen en el Hospital de Toledo. Y también un placer conocerte, espero verte más por aquí, doctor José María Maillo. Muchas gracias a vosotros. Además, como estamos en tierras hermanas... Sí, cercano, esto nada. Si la tierra baja de Ávila es como esto. Totalmente. Porque de Gredos para abajo tiene un clima muy parecido. De Gredos para arriba ya es más seco. Recuerda que algún día fuimos a las 2 Castillas, eso es así. Claro. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora a la crónica social.